Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Primero que nada, quisiéramos agradecerles a todos por acompañarnos esta tarde en nuestro webinar sobre certificaciones 101, en donde vamos a ver el 101 de las principales certificaciones de construcción sostenibles en nuestro país. Quisiéramos empezar agradeciendo a todos nuestros miembros y a todos nuestros miembros prospectos por acompañarnos esta tarde y en todos los webinars que hemos estado desarrollando en los últimos meses. Este webinar va a estar grabado y lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube en las próximas semanas. Adicionalmente, les pediremos que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para evitar interferencias y todas las consultas y dudas que tengan las puedan por favor tener en el chat. Pero ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar presentándonos como GBCP. Ser sostenible no es fácil, mucho menos ser una ciudad sostenible, porque eso significa cambiar lo que pensamos de la construcción. Transformar la manera en cómo se diseñan, se construyen y se operan las edificaciones para que sean más sostenibles y saludables implica también un cambio en la normativa. De esa manera, GBCPE colabora con las instituciones correspondientes para la creación de normas que promuevan y motiven esta sostenibilidad en las construcciones. Moverse de lo inteligente a lo verde. Buscando cumplir con nuestro nuevo propósito de crear ciudades más verdes, nos debemos enfocar en el desarrollo de ciudades sostenibles, que parte en el desarrollo de edificaciones que sean eficientes con el uso de los recursos, que se conecten con el entorno y que mejoren la calidad de vida de las personas. Desde nuestro rol como GBCP, estaremos brindando toda la información, conocimientos, experiencias, mejores prácticas y capacitaciones a todo el sector empresarial, en aras de poder transformar y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Somos el gremio promotor de los espacios verdes en el país y queremos que las ciudades no sean de los edificios, sino de las personas. Somos GBCPE y estamos construyendo ciudades más verdes. GBCP, construyendo ciudades más verdes. Bueno, esa es nuestra pequeña introducción para que nos conozcan, los que no. Como lo decimos, queremos ciudades que sean sostenibles, que brinden un entorno más seguro y saludable para todas las personas. Pero hablemos un poco de sostenibilidad. Antes de hablar de certificaciones, quiero hacerles una pequeña introducción de por qué estamos hablando el día de hoy de certificaciones y el porqué de las certificaciones en sí. Y bueno, el porqué se remonta en realidad a todo lo que está sucediendo en el planeta en los últimos años. Pueden ver ahí que les estoy compartiendo una gráfica desde el año 1800 hasta aproximadamente el año, si no me equivoco, esta termina en el 2022-23, y van a poder ver el incremento de temperatura a lo largo de los años, el famoso calentamiento global, el cual efectivamente es un proceso cíclico que sucede cada cierta cantidad de años en la Tierra, pero la frecuencia e intensidad con la que está sucediendo en los próximos años es lo que lo hace un fenómeno anormal y realmente algo en el que verdaderamente tenemos que tomar acción, sobre todo en el sector construcción, por lo que van a ver a continuación. Todos los años hay estas famosas reuniones, las COP, me imagino que algunos de ustedes deben haber escuchado de ellas. Disculpen, se me ha puesto creo que alguien ha prendido la camarita y ya, ok, listo, creo que tenía una cámara prendida. No olviden, porfis, mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar este tipo de interferencia. Bueno, en la reunión COP del año pasado, que es la reunión de las partes, la conferencia de las partes, que básicamente es una reunión de todos los países del mundo en donde se reúnen en diferentes países a discutir cuál es la situación ambiental a nivel global y qué acciones se pueden tomar, qué compromisos se pueden tomar y trabajar para mitigar el impacto en el planeta, trabajar para mitigar el cambio climático y obviamente reducir nuestras emisiones. Hubo hace unos años una reunión muy importante, en el 2015, el Acuerdo de París, el famoso Acuerdo de París, en donde se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos, 17 metas que los diferentes países se comprometen a trabajar como objetivos sostenibles, ¿no? Para mejorar y tener un menor impacto en el medio ambiente. A lo largo de los años se han ido trabajando reportes, los diferentes países han avanzado con normativas, con certificaciones, con diferentes proyectos para cumplir con estos objetivos y la meta final de llegar a reducir en un porcentaje específico las emisiones de CO2 y el incremento de temperatura, que básicamente era en 1,5 para el año 2030,
Pero lo que se está hablando en los últimos años es que luego de la pandemia se ha recalibrado un poco toda esta calculadora de incremento de temperatura, por así decirlo, y vamos encaminados a superar el 1.5. De hecho, vamos encaminados, algunos nos dicen que el 2.5 o inclusive a porcentajes mayores, ¿no? Lo cual es bastante crítico, y tenemos que tomar acción de manera urgente. Se busca ser carbono neutral para el año 2050, ¿no? Es algo que se ha conversado en las últimas reuniones, se pactó en el Acuerdo de París, pero estamos un poco lejos todavía de llegar a esa meta, ¿no? Y una gran cantidad de países están teniendo diferentes compromisos, están comprometiendo de manera económica, de manera de proyectos, de manera de regulaciones, de manera normativas, ¿no? Para poder llegar a sus diferentes objetivos. Acá yo he querido resumirles muy rápidamente algunos de los principales temas que se tocaron en la reunión del año pasado, que fue la COP28, y el reporte del IPCC del 2022. Otro dato muy importante es que nuestro país también es parte de estas reuniones. De hecho, hubo una COP en Lima hace unos años, que alguno de ustedes tuvo el gusto de poder participar. Y nuestro país se ha comprometido también a hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo alineado a temas de deforestación, temas de una transición a la matriz energética. Van a haber muchos esfuerzos de diferentes sistemas de certificación y de diferentes iniciativas para mejorar el... Bueno, acá vamos a ver un poco el impacto del cambio climático en nuestro país. Y les quise poner las 5 principales categorías, bueno, 4 principales categorías y finalmente todo el tema de salud que deriva en, ¿no? Pero si hablamos de agricultura, bosques, océanos, montañas, que son 4 de nuestros principales pilares, básicamente, ¿no? De la economía del país. ¿Cómo es que los efectos del cambio climático realmente afectan a cada uno de estos, ¿no? Si hablamos de agricultura, la cantidad de suelos que se van a perder de cultivo en los próximos años van a afectar directamente a la alimentación de más de 14 millones de peruanos, ¿no? Elementos de la canasta básica, ¿no? Maíz, papa, arroz, diferentes alimentos van a ser afectados con esta reducción de campos de cultivo, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al tema de las montañas, ¿no? Siempre se habla de la reducción de los glaciares, vemos las famosas fotos en donde se compara la historia de hace muchos años, cómo está ahora, o se comparan diversos nevados a nivel global, o ven estos videos en las diferentes redes de cómo los nevados están perdiendo volumen y están incrementando el nivel del mar y haciendo cambios. No solamente es un tema de nivel del mar, es un tema de temperatura, pero por ejemplo, se habla mucho de que hay enfermedades contagiosas que quizás están encapsulados en algunos de estos glaciares, en algunos de estos nevados que van a ser esparcidas ahora por la tierra, ya que van a subir los niveles del mar y se están derritiendo, ¿no? Hay muchas cosas que van a suceder, hay muchos impactos en diferentes aspectos de nuestra economía, en todo el tema de los bosques, en todo el tema de los océanos, y que finalmente van a impactar a nuestra economía y a nuestra salud. Van a haber muchas más enfermedades infecciosas, contagiosas, les habla un poco de la malaria, el dengue. Esperemos no haya otra pandemia a nivel global, esperemos que realmente no suceda, pero vamos un poco encaminados hacia eso, ¿no? A menos que tomemos acción. Y el sector construcción es uno de los sectores que tiene un mayor impacto. Estamos hablando de que es el sector que consume el 47% de la energía del planeta, el 68% del agua y genera más del 50% de toda la basura a nivel global. En general, estamos hablando de que nuestro sector es responsable del 37% de todas las emisiones de CO2. Quiere decir que nosotros somos casi el 40% culpables de todos estos eh, efectos del cambio climático que estamos viendo en nuestro país y a nivel global. Pero nos gusta ver ese 37% como un porcentaje de oportunidad, ¿no? Como que tenemos casi la mitad de la responsabilidad de hacer las cosas bien para poder mitigar nuestras emisiones en los próximos años. Aproximadamente el 40-50% de todos los recursos naturales que se utilizan para el sector construcción, de alguna u otra manera. Y nuestro país está desarrollando ya algunas herramientas para poder combatir el cambio climático y para poder estar alineados a los diferentes objetivos del Acuerdo de París, de las diferentes las reuniones de las COPs y los diferentes acuerdos que se hacen internacionales, ¿no? Nuestro compromiso es reducir el 40% de nuestras emisiones para el año 2030. Y para el año 2050 también queremos ser un país carbono neutral, lo cual suena bastante ambicioso, pero es la meta global y es a la que debemos ceñirnos, a la cual tenemos que tener como meta a no muy largo plazo, porque el año 2050 está más cerca de lo que esperemos, pero tenerla realmente como un objetivo. Nuestro país tiene varias herramientas, como les comento, entre ellas tiene el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
y una estrategia nacional de adaptación a cambio climático para el año 2050. Pero puntualmente en el sector construcción hay dos documentos que son sumamente importantes y que realmente son la columna vertebral para todo el movimiento. El Código Técnico de Construcción Sostenible, que es el nuevo Código Técnico de Construcción Sostenible, el cual está vigente desde el año pasado y es obligatorio para absolutamente todos los proyectos del sector público y para todos los proyectos del Fondo Vivienda. Hay una actualización que va a ser publicada muy pronto. Les recomiendo estar muy atentos a nuestras diferentes redes sociales donde les estaremos compartiendo las diferentes actualizaciones. Y si es que no tienen la actualización vigente, por favor, escríbanos también para hacérselas llegar. Y otro proyecto sumamente interesante que también está en el horno, por así decirse, es el proyecto de taxonomía de finanzas verdes, que puede sonar un poco sofisticado, pero básicamente es una guía de qué es lo que hace sostenibles a los proyectos y qué los hace atractivos para financiamiento internacional. No voy a entrar al detalle a este documento, pero básicamente es una guía de qué es lo que hace sostenible un proyecto y cómo pueden ellos poder postular también a estos incentivos y a estos fondos internacionales. Acá están los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 que les mencionaba hace unos momentos, y como sector construcción hemos elegido 9, ¿no? Nosotros como GBC somos parte del World GBC, que es el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, y trabajamos con estos 9. Hemos seleccionado estos 9 como los principales objetivos de desarrollo sostenible que se alinean a nuestro sector y que creemos que van a estar alineados a los diferentes objetivos. Discúlpeme un segundo. Listo. Bueno, seguimos por acá. El objetivo de llegar a ser carbono neutral al año 2050, carbono neutral para el año 2050 es bastante ambicioso, definitivamente, pero es un objetivo global, es un objetivo que la mayoría de los países a nivel global está trabajando. La mayoría de las herramientas que se están desarrollando, como pueden haber visto el código, la taxonomía y las certificaciones que vamos a ver hoy, todas están alineadas para que de cierta manera las emisiones de las edificaciones bajen y poder llegar a estos dos objetivos, que en el año 2030 todos los nuevos edificios puedan ser carbono neutral y que para el año 2050 absolutamente todos los edificios, los nuevos y los existentes. Eso quiere decir que tenemos que dar unos cuantos pasos atrás, retroceder, voltear, mirar los edificios que ya existen y hacer esas remodelaciones, esas refacciones que hagan que sean más sostenibles y que tengan realmente el objetivo de ser carbono neutral para el año 2050. Les voy a hablar muy rápidamente solo de un par de objetivos de desarrollo sostenible. El número 13, que es el de acción por el clima. Recuerden que nuestro objetivo es el de reducción de 40% como país, pero el código busca reducir el 30% de emisiones del sector construcción para nuestro país, ¿no? Así como está el código, hay algunos distritos que ya tienen ordenanzas de promoción de sostenibilidad de construcciones verdes, en las cuales ellos te dan diferentes incentivos, diferentes beneficios a cambios de que puedas construir una edificación sostenible, una certificación, ellos te premian. Y así como te premian ellos, también tenemos a la banca. La banca también se ha sumado en los últimos años y estamos muy contentos de comentarles que hay ya 3 bancos que te dan tasas preferenciales y algunos regalos adicionales si es que los proyectos son sostenibles, ¿no? Haciéndolo súper atractivo e interesante para los diferentes desarrolladores y compradores. Retrocedo a esa diapositiva porque tenemos la Municipalidad de Surquillo que acaba de lanzar la semana pasada su nueva ordenanza de promoción de edificaciones sostenibles. Nuevamente, si no cuentan con estos documentos, si quieren conocer más de estos documentos, por favor, escríbanos para poder hacérselos llegar y estén familiarizados con qué distritos y qué ciudades te premian por tener edificaciones sostenibles y con certificaciones. No quería dejar de mencionar antes de entrar a las certificaciones el tema de salud y bienestar, porque vamos a ver algunas de salud y bienestar para la construcción en unos momentos, ¿no? Y siempre decimos que no hay que desaprovechar una crisis. Y realmente la pandemia nos hizo entender lo importante que es el entorno, el impacto que tiene en nosotros como personas, en nuestra salud, en nuestra productividad, en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué no diseñar edificaciones que nos sumen como personas, que nos sumen en temas de salud y bienestar? Y acá les comparto una encuesta muy rápidamente que se hizo en el año 2021, en plena pandemia, en una edificación sostenible, y se le preguntaron a los diferentes usuarios qué era lo que más les importaba, ¿no? Si les importaba que el edificio esté certificado, si les importaba temas de equidad, temas de gobierno corporativo social, pero lo que le dijeron los usuarios es que lo que más les importaba era temas de calidad del aire y salud y bienestar de los ocupantes. Recuerden que un espacio, una ciudad, un país
que tiene personas sanas y saludables en lugares sanos y saludables, eso significa tener una economía sana y saludable. Y creo que eso es lo que todos buscamos en nuestro país y en nuestras diferentes organizaciones. Hay una guía muy interesante, si están interesados en conocer un poco más del tema, nos la pueden solicitar. Y es una guía que es básicamente un marco para la salud y bienestar en las edificaciones, con diferentes tips, recomendaciones, consejos, casos prácticos, ejemplos de cómo incorporar esas estrategias que aporten a la salud y bienestar de los usuarios desde el sector construcción y desde la parte de diseño. Finalmente, objetivos número 11, ciudades y comunidades sostenibles, que definitivamente engloba toda la acción que hacemos y todas las certificaciones, ¿no? Lo que buscamos es que las ciudades cada vez sean más sostenibles y que una buena infraestructura con construcciones sean la base para las ciudades y selección de materiales y métodos de construcciones también es clave. Pero ahora sí, hablemos de certificaciones, que es la razón por la cual estamos acá el día de hoy. Y acá es donde yo les comento que voy a tratar de ser un poco dinámica y voy a tratar de ir saltando un poco con algunas notas que tengo por acá y algunos documentos que quiero mostrarles, algunas páginas que quiero mostrarles. Por favor, todas las dudas y consultas que tengan son bienvenidas durante toda la presentación. Pero empecemos mencionándoles que existen más de 90 sistemas de certificación a nivel global. Hay países que tienen sus sistemas propios, hay sistemas internacionales, yo les voy a mencionar varios de ellos el día de hoy, pero empecemos con los más importantes, y son los que tienen presencia en nuestro país, que son la certificación LEED, la certificación EDGE, la certificación WELL, Fitwel, las ISO, la 14001, la 50001, la certificación Bono Vivienda Sostenible, Fondo Vivienda, y la certificación SITES. Por ahí también algunos de ustedes habrán escuchado de otras certificaciones, como por ejemplo Passive House o BREEAM, que son certificaciones buenísimas, Minergy también. Sin embargo, todavía no tenemos proyectos certificados, entonces quisimos quitarle un poquito de tiempo a esas certificaciones y enfocarnos en los proyectos que ya tienen procesos encaminados y procesos certificados. En un futuro webinar vamos a hablar un poco más de BREEAM, vamos a hablar también un poco más de Minergy, de Passive House y de otras iniciativas y estrategias, ¿no? Pero para que tengan una idea, en nuestro país, en el 2010, fue la primera vez que se certificó un proyecto en el distrito de San Isidro, en la ciudad de Lima, es un edificio de oficinas, el edificio Platinum Plaza. Y hoy en día tenemos más de 1000 proyectos certificados entre los diversos sistemas de certificación. De hecho, es un poco más de 1000, pero tratando de ajustar la data, más o menos te les puedo decir que son más de 1000 proyectos certificados. Ahora, muy importante, antes de hablar de certificaciones, siempre queremos dejarles en claro de que no necesariamente tienen que estar certificados para ser considerados sostenibles. Hay muchas iniciativas que se pueden implementar a nivel de diseño, a nivel de construcción, a nivel de operación, y que no necesariamente significan que uno es o no es sostenible si es que no es certificado. Eso es importante mencionarlos, pero sin embargo las certificaciones son una excelente manera para poder garantizar, tienen una línea base generalmente internacional, hay una entidad tercera, ajena, que revisa y que realmente le da la transparencia al proceso para que uno pueda verdaderamente decir, mi proyecto es sostenible porque se rige por estos estándares internacionales y ha sido verificado por un tercero. Entonces, eso sí es muy importante y no quería dejar de mencionar. Otra cosa que también es importante es nosotros, los GBCP, no somos los que certificamos, porque muchas veces hay confusiones. Nosotros somos la entidad que representa varios de estos sistemas de certificación. Nosotros no certificamos, no revisamos y no lucramos las certificaciones. Sin embargo, nosotros somos los encargados de promover, capacitar, trabajar en la actualización del sistema, en la parte técnica, trabajamos con los expertos, con los auditores, con los consultores que se encargan de acompañar los diferentes proyectos a hacer los procesos de certificación. Esto también para el caso de la certificación Edge y también para el caso de la certificación WELL y varias más, ¿no? Pero les quise poner acá 3 ejemplos para que lo tengan muy en claro también. Si quieren data, bases de proyectos sostenibles, nos escriben. Si quieren saber cuáles son algunos requerimientos técnicos, nos pueden escribir, pero si quieren ya entrar a detalle del proyecto, también nos escriben y nosotros vamos a derivar con los expertos que se dedican a hacer el acompañamiento a los diferentes proyectos para que puedan certificarse. Pero ahora sí, empecemos la carnecita del webinar del día de hoy y vamos a empezar con las certificaciones. Y para empezar, vamos a empezar con la certificación LEED, que es la más
conocida a nivel global. Muchos de ustedes deben haber escuchado esta certificación, quizás es la razón por la que están acá. Hemos tenido una capacitación LEED toda la semana pasada, por ahí quizás uno que otro no puedo ver listado de asistentes acá, pero participó, quizás no. Pero LEED es el sistema de certificación más utilizado a nivel global y tiene más de 20 años en el mercado. Es un sistema de certificación propiedad de nuestra entidad hermana en Estados Unidos. Recuerden que les dijimos que nosotros somos miembros del Consejo Mundial de Construcción Sostenible. En Estados Unidos está el Consejo Americano de Construcción Sostenible. Ellos son la entidad propietario del sistema. Ellos son los dueños del sistema de certificación. Y el GBCI, o el Green Business Certification Inc., ellos son la entidad que se dedica a revisar que los proyectos se estén certificando de la manera correcta. Nosotros, nuevamente, GBCP, somos la entidad que representa localmente y capacitamos, y trabajamos también en la parte. Lean significa liderazgo en diseño energético y medioambiental. Actualmente está en la versión 4, 4.1, dependiendo del tipo de proyecto, pero ya se ha anunciado un lanzamiento de la versión 5, que de hecho fue anunciada en septiembre del año pasado, pero todavía no está vigente, y este año en el evento oficial del Consejo Americano de Construcción Sostenible, el USGBC, se va a hablar un poco más del lanzamiento oficial de la versión 5. Pero no tienen que preocuparse por eso, vamos a enfocarnos el día de hoy en la versión 4, que es la versión vigente. Algo que nos gusta muchísimo de esta certificación es que realmente puede aplicarse, y sí, cualquier tipo de proyecto. Cualquiera, ¿no? No el 100% de los proyectos, pero cualquier tipo de proyecto. Y hay diferentes, lo que nosotros llamamos tipologías de certificación. Que obviamente no es lo mismo certificar una planta industrial que certificar un edificio de viviendas, que certificar un aeropuerto. Son proyectos muy distintos, entonces LEED lo divide por 5 grandes tipologías. Estas tipologías de certificación tienen también subtipologías para proyectos específicos, que vamos a ver a continuación. Pero tenemos la tipología de diseño y construcción de edificaciones para edificios enteros, y D+C, que es diseño y construcción de espacios interiores. Digamos, por ejemplo, un centro comercial decide que solamente una de las tiendas internamente se va a certificar. O un edificio de oficinas entero, una de las oficinas dentro de ese edificio de oficina, que tiene un piso o tiene 7 pisos, decide certificarse, ¿no? Pero no es el edificio entero. Por eso es diseño y construcción de espacios interiores. Operaciones y mantenimiento de espacios existentes, un edificio que de repente ya existe, o de repente un espacio que ya existe y decide hacer algunas adecuaciones, modificaciones para hacerlo sostenible y puede certificarse. Y también tenemos diseño de vecindarios, diseño de viviendas, y tenemos también todo lo que es diseño de ciudades y comunidades, se pueden certificar LEED, y estaciones de tránsito, que son como las novedades, los nuevos sistemas de certificación. En nuestro país tenemos proyectos de las primeras 3 categorías, que son diseño y construcción de edificaciones, si recuerdan, edificios enteros, diseño y construcción de espacios interiores, y operación y mantenimiento de espacios existentes. Y acá es donde voy a empezar a saltar un poco con las diapositivas. Y me van a tener un poco de paciencia, pero quiero mostrarles esta información que creo que es sumamente valiosa. Y voy a empezar mostrándoles el cuadro de proyectos LEED certificado al día de hoy, de proyectos en Perú, certificados y en proceso, para que más o menos tengan una idea de cómo está avanzando y caminando esta certificación a nivel global. Listo. Estos son cuadros que igual estamos constantemente actualizando. Van a poder ver el Excel, acá estoy configurando, perfecto, lo ven perfecto. Entonces, certificados tenemos 165 proyectos, tenemos 243 en proceso, un total de 408 proyectos. Nosotros manejamos este cuadro en donde ustedes pueden ver la cantidad de proyectos que están, bueno, lo tenemos, estamos filtrados porque estamos haciendo unos cálculos, pero tenemos la cantidad de proyectos que se están certificando. Podemos ver estadísticas por nivel y estadísticas por tipología. Me gustaría quedarme en esta categoría, en esta pestaña. Vamos a regresar en un minuto. Pero quería que vean las cifras generales y cómo va avanzando la certificación. Pero si regresamos a las tipologías, recuerden que les dije que hay diferentes tipologías para diferentes tipos de proyectos, y luego una de estas tipologías tienen subtipologías, ¿no? Como por decirlo, no quiere decir categorías, pues es otro término que se usa para otra parte, pero, por ejemplo, hablemos de un edificio entero. Puede ser un edificio entero que puede ser un data center, puede ser un hotel, puede ser una vivienda multifamiliar, puede ser un edificio de oficinas, ¿no? Entonces hay subtipologías
para tipos específicos de proyectos. Igual, en operaciones y mantenimiento o más M, proyectos existentes, tenemos también dos subtipologías, para edificios enteros o espacios interiores. Quizás es el edificio entero que quiere hacer estas adecuaciones y certificarse. Quizás es solamente una oficina dentro de un edificio que decide hacer estas adecuaciones y certificarse, y también es válido. Por otro lado, tenemos el de interiores, diseño y construcción de interiores, que también tiene subtipologías porque obviamente no es lo mismo certificar una oficina que un hotel o una tienda, ¿no? Entonces tenemos estas tres subtipologías que nos permiten elegir la que mejor se adecue a las características del proyecto, ¿no? Y hay algunos requerimientos mínimos, importantísimos, que uno debe siempre tener en consideración cuando se habla de proyectos. Y estamos hablando puntualmente de que debe haber un mínimo del 60% del proyecto que debe estar finalizado al momento de certificar. El proceso empieza desde la etapa de diseño, ¿no? Pero el proyecto tiene que estar mínimo 60% finalizado para que pueda obtener su certificación. Hay un metraje mínimo que es de 22 metros cuadrados para interiores y es un poco mayor para edificios enteros. Y el sistema de evaluación específicamente de interiores es para espacios que se remodelan en su totalidad, ¿no? No es que voy a remodelar solo una oficina, y me refiero a un cubículo, ¿no? Tiene que hacer la remodelación del espacio entero, ¿no? Tiene que estar en una ubicación permanente, no puede ser una estructura móvil. Lamentablemente, aún LEED no ha sacado una tipología para cruceros o para jets privados, quizás en algún futuro. Pueden ser estructuras que estén de forma definitiva, pueden ser cualquier tipo de estructura, pero tiene que ser definitiva, y no pueden ser, por ejemplo, espacios donde no esté previamente desarrollado el terreno, ¿no? Donde no haya acceso a, por ejemplo, servicios básicos como iluminación o agua, etcétera, ¿no? Otras cosas muy generales, para no entrar tanto en detalle técnico, pero es que uno no puede decir, bueno, tengo este edificio, pero sabes que este piso no me funciona, entonces esto el edificio no es este piso. Uno no puede simplemente agarrar y eliminar porcentajes del proceso de certificación, ¿no? Es todo nada. Y bueno, si hablamos de un proyecto en un terreno, tiene que haber un mínimo por ciento, un mínimo del 2% de área del terreno construido para poder certificarse, ¿no? Porque si no podemos decir, bueno, este terreno es gigante y hay una pequeña caseta al medio, no, tiene que haber un mínimo de 2%. Acá es donde me voy a detallar un poquito más. Y bueno, hemos hablado de tipologías, de subtipologías, y ahora hay niveles de certificación. Uno elige primero, bueno, yo estoy haciendo, vamos a poner el hipotético caso de un edificio de oficinas, que es la tipología BD más C, porque es el edificio entero, pero yo lo voy a alquilar y vender dentro, ¿no? Entonces lo voy a hacer núcleo envoltura. Obviamente voy a estar vendiendo y alquilando los espacios interiores. Y quiero que sea nivel plata. Eso quiere decir que hay cuatro diferentes tipos de niveles. Qué tan sostenible es el proyecto. Sin quitarle mérito, por supuesto, a ningún nivel, porque cada proyecto es muy distinto, tiene particularidades distintas, objetivos distintos y presupuestos distintos. Pero hay cuatro niveles de certificación. Certificado, plata, oro y platino. Certificado que va de 40 a 49 puntos, 50 a 59 plata, oro 60 a 79 y 80 a 110 platino. ¿Qué es lo que busca LEED en general, no? LEED busca tener cero emisiones de carbono, busca reducir el consumo desmesurado de energía, reducir la basura, reducir el consumo de agua, ¿no? Y por esas razones es que también hay una tipología que se llama LED cero. LEED cero. Perdón. Y LEED cero busca ya no solamente reducir, sino que ya seamos cero carbono, cero energía, cero residuos y cero agua, ¿no? Esa certificación es como decir otra tipología, es otra forma de trabajar LEED, y tiene que trabajarse durante la operación del edificio también con un monitoreo post para ver que realmente se esté generando cero de estas cuatro grandes categorías, ¿no? Pero regresando a cómo funciona el LEED, ya vimos que hay las tipologías y hay niveles. ¿Y cómo es que uno llega a los niveles? Llega con diferentes estrategias que están dentro de las diferentes categorías de la certificación. Tenemos, dijimos que íbamos a trabajar con el ejemplo de un edificio de oficinas, que yo dije que iba a ser BD más C, porque era un edificio entero, y iba a ser núcleo de envoltura, porque iba a alquilar y vender. Y, ¿saben qué? Yo quiero llegar a nivel oro, porque quizás no soy tan ambiciosa para hacer platino, pero realmente es la primera vez que hago LEED, entonces me invento. Y tengo estas categorías: proceso integrativo, ubicación y transporte,
sitios sostenibles, ahorro de agua, de energía, materiales y recursos, calidad ambiental interior, innovación y diseño y prioridad regional. Y en cada una de estas categorías hay prerequisitos o estrategias obligatorias que todo proyecto debe cumplir, obviamente para poder garantizar un estándar global. Y luego hay créditos, así se le llaman, ¿no? Las diferentes estrategias que uno puede cumplir para acumular puntaje y llegar a los diferentes 4 niveles de certificación que les hemos mencionado hace unos momentos. Así es como se ve un checklist de certificación LEED. Como pueden ver, yo elegí la tipología de D+C. Y bueno, acá esta es otra de las subtipologías, debí elegir esta, de nuevas construcciones y grandes remodelaciones, ¿no? Quiere decir que tengo un edificio y lo estoy construyendo y va a ser un edificio entero en su totalidad. Acá están las diferentes categorías que les acabo de mencionar. Y como pueden ver, algunos dicen sí, 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 sí. Y estos son los créditos o estrategias obligatorias. Obligatoriamente, todo proyecto debe de cumplir para poder siquiera aplicar a la certificación. Y luego, uno va sumando puntaje en las diferentes estrategias, en las diferentes categorías. Y eso es lo simpático de la certificación, que uno no debe de comprometerse solamente con una estrategia o un aspecto de sostenibilidad. Uno puede acumular el puntaje y elegir las diferentes estrategias que se alineen al plan del proyecto, que se alinee a los objetivos, que se alinee a las diversas estrategias que tenga la empresa, etcétera. Lo dejamos a su criterio, pero hay mucha flexibilidad. Acá les he marcado cuáles son los obligatorios. Y algo que también quería mencionarles es que solo se debe de recertificar las tipologías de O+M, de operaciones y mantenimiento, y LEED para ciudades. Porque recuerden que hemos hablado de tipologías que son para diseño y construcción de edificaciones y diseño y construcción de espacios interiores. Quiere decir que el proceso LEED evalúa el diseño, la construcción y que dejemos todo listo para que haya una operación y mantenimiento sostenible. La tipología de operaciones y mantenimiento sí es algo que se ve ongoing, que a mitad, pero a lo largo del tiempo estamos evaluando. Entonces, sí es necesario recertificar cada 3 años. Y por acá vamos a hablarles un poquito, muy rápidamente, solamente de la inversión, sobre costos y retorno de interés, porque muchos de ustedes deben estar diciendo, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Yo siempre he escuchado que el lead es carísimo o es complicadísimo, y eso es un gran mito. Se hizo un estudio hace un par de años, se está haciendo de nuevo este año, en donde se evaluó cuáles eran los sobrecostos, la inversión. eh, Puntualmente, la primera pregunta era, ¿cuánto de sobrecosto tienen los proyectos que se certifican LEED? Y se hizo este estudio a nivel Latinoamérica, con países entre Chile, Colombia, Perú, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, y a lo que se llegó de resumen es que hay un incremento de 1,42% de sobrecosto, que es mínimo. Y hay costos directos y costos indirectos, por supuesto, ¿no? Los costos directos sí son quizás los tipos de materiales, sistema de tratamiento de agua, equipamiento eficiente. Esas son las cosas que más saltaron en esta encuesta. Y algunos costos indirectos, obviamente los servicios de consultoría, los modelamientos energéticos y demás. Pero recuerden que cada proyecto elige a qué nivel de certificación desea llegar y cuáles son los puntos y estrategias de cada una de las categorías que va a cumplir. Entonces, eso es lo que hace que este porcentaje de sobrecosto no sea tan grande, porque realmente uno puede hacer un proyecto muy ad hoc y elegir las estrategias que realmente se alinean con los objetivos del proyecto, al presupuesto. Me invento, yo les estoy hablando que voy a hacer un edificio, quizás ustedes hacen un edificio para una empresa del sector energía, entonces obviamente voy a hacer todos mis esfuerzos en la categoría de energía y atmósfera para tratar de conseguir todo el puntaje, ¿no? De repente es distinto, de repente estoy haciendo una clínica y realmente me importa el tema de la calidad ambiental interior y voy a hacer que toda mi mayor cantidad de puntos vengan de esa categoría, ¿no? Entonces uno puede trabajar la certificación como guste y eso va a impactar directamente en los costos, sobre costos y en el nivel que se llegue. Sobre el retorno de interés, se identificó que también la gran mayoría de los proyectos nos dijeron que había menos de un año para el retorno de interés. Eso también es súper atractivo y es un gran mito que te dicen que nunca recuperas la plata cuando te picas. Y solo para cerrar acá los costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta registrar un proyecto? ¿Cuánto cuesta la pre-certificación? Y acá algunos costos generales que también podemos compartírselos si lo desean, pero no los quiero aburrir con estas cifras ahora. Pero ahora hablemos de la segunda certificación, porque tenemos varias que ver ahora.
Recuerden que tenemos el chat box abierto para cualquier duda o consulta que puedan tener. Estamos encantadísimos de poder resolverles todas sus dudas, consultas. Podemos regresar a las diferentes certificaciones. Tenemos una primera pregunta que me gustaría responderla antes de pasar a la certificación LEED. Y nos dicen, buenas tardes, en la empresa donde trabajo tenemos plantas industriales de tratamiento y valorización de residuos enfocados en la economía circular. Fabuloso, gracias por acompañarnos esta tarde, ¿no? ¿Aún podríamos certificar? Tenemos varios lineamientos sostenibles aplicados como por ejemplo energía eléctrica completamente captada a través de un sistema fotovoltaico, entre otros. Lo primero que yo haría, José Antonio, es que me iría a una de estas diapositivas en donde vimos cuáles son los requerimientos mínimos del programa. ¿Están en una ubicación permanente? Por lo que parece que nos dices, sí. ¿No es una estructura móvil? Bueno, me está diciendo que tiene una planta industrial, no creo que sea una planta que se mueva por todos lados, así que sí. Si es que está estructuras modulares, pero están instaladas de manera permanente, también lo pueden hacer. No estás en un muelle, un embarcadero, en un relleno de tierra o algo similar, no. Ahora, acá la ubicación del proyecto es distinto a la función y qué es lo que están trabajando en el proyecto, ¿no? Y eso lo deberíamos ver puntualmente y creo que lo hemos conversado inclusive en algún momento, o no sé si hemos tenido una consulta de un proyecto eh, muy similar, ¿no? Porque recuerden que les decimos que no debe ser un proyecto que esté en un relleno de tierra o que sea, por ejemplo, no sea previamente desarrollada, ¿no? Por lo que acá nos comentas, el proyecto parece sí estar en un área previamente desarrollada y acá lo que ustedes hacen es que trabajan con la valorización de residuos, pero por lo que tengo entendido, al menos por lo que leo en la consulta, no es que estamos trabajando en una planta que está instalada en un botadero o en un lugar contaminado, ¿no? Es simplemente, esta es la planta donde se hace este trabajo, entonces no habría problema y ustedes podrían aplicar a una certificación B de más C y quizás podría ser eh, la de nueva construcción, porque el núcleo de envoltura no, porque no es que van a alquilar o vender el espacio. Sí, podría ser la de nueva construcción, igual siempre es bueno dar una revisada a los requerimientos más a detalle, y sí, sí, por supuesto, no tendría ningún problema en aplicar a esta certificación, mientras no es que ustedes hayan construido esta planta encima de un relleno sanitario o encima de un depósito de residuos, ¿no? Si los están simplemente llevando ahí para trabajar y esa es la función de la planta, eso está fabulosa. Conforme, genial, qué bueno que pude absolver la primera consulta. Vámonos con Edge, el segundo sistema de certificación del cual seguramente también han escuchado muchísimo. Y Edge es un sistema de certificación que está presente en nuestro país desde el año 2016, que hicimos las primeras capacitaciones. Originalmente este era un sistema de certificación que solo se trabajaba para proyectos en vía de desarrollo. Hoy en día se trabaja Edge en todo el mundo, ¿no? Y el dueño de Edge, así como de LEED era el Consejo Americano de Construcción Sostenible, el dueño de Edge es la Corporación Financiera Internacional, el IFC, que es su brazo de proyectos. Y miren la coincidencia, pero el GBCI, el GBCI, también es de la entidad tercera. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Que no es que una sea mejor o peor que otra, ¿no? Tienen la misma entidad que está revisando ambos sistemas de certificación. Los estándares son distintos, los niveles son distintos, por supuesto, pero ambas están garantizando un alto grado de sostenibilidad que nos ayuda muchísimo para llegar a nuestros objetivos. Nosotros nuevamente representamos acá y capacitamos y las siglas de EDGE son Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias o, como es en inglés, Excellence in Design for Greater Efficiency. Actualmente nos encontramos trabajando la versión 3 y a diferencia de LEED, tenemos diferentes estándares, ¿no? Recuerden que LEED podía llegar a nivel certificado, plata, oro, platino. Acá el estándar es un poco más simple, es 20-20-20. Tener 20% de ahorro en energía, 20% de ahorro hídrico y 20% de energía incorporada en los materiales. Si cumples con tener 20-20-20, estás certificado. Y puedes llegar a un nivel más, que es Edge Advanced o avanzado, si tienes 40% de ahorro energético. Y puede ser Edge 0, si tienes 100% de ahorro energético. También tenemos tipologías, porque nuevamente no es lo mismo certificar una vivienda que una escuela o un hospital. Entonces, también hay tipologías, un poco menos que LEED, pero es una certificación más nueva y estoy segura que se irán sacando nuevas tipologías. Viviendas, departamentos, comercios, oficinas, hoteles, resorts, industrias, hospitales, escuelas y espacios de uso mixto. Nuevamente, para tratar de tener el estándar alineado a los diferentes requerimientos de cada proyecto.
Acá podemos ver, para que vean, empezó siendo un sistema de certificación para proyectos en países en vías de desarrollo, por eso pueden ver que hay más estrellitas quizás en algunos países, pero ya está presente en casi todos los países del mundo desarrollados o en vías de desarrollo. Estas son cifras de cómo vamos en Perú. De hecho, el día de hoy y mañana el equipo de GSP está actualizando estas cifras, que son de finales del año pasado, para ver cómo vamos con esta mitad del año. ¿Cuántos proyectos nuevos tenemos certificados? ¿Qué tipos de proyectos? Si tenemos más Edge Advanced o quizás por ahí tenemos algún Edge Zero, emocionantemente es lo que sería. Y también la proyección para que vean. Y estos datos son súper interesantes, ¿no? Cómo ha crecido los metros cuadrados de certificados Edge y por qué han crecido tanto a comparación del inicio cuando recién entró al mercado, ¿no? Y acá esto es sumamente importante, esta gráfica a la izquierda. Y quiero que vean cómo un gran porcentaje de este cuadro de pie es de edificaciones residenciales. Y recuerden que al inicio les comenté que hay muchas municipalidades, a ver si puedo saltearme la diapositiva mientras hablo para no aburrirlos. Recuerden que al inicio les mencioné que muchas municipalidades han desarrollado programas de incentivos para las edificaciones sostenibles. Y a esa lista me encantaría agregar Surquillo, que como les digo, acaban de lanzar su ordenanza. Pero cada una de estas municipalidades tiene diferentes incentivos que le ofrece a los diferentes proyectos cambio de que ellos sean sostenibles. Y los incentivos van variando y les quiero mostrar en estos momentos un cuadro muy interesante en cuanto a cómo van los incentivos. Déjenme mostrarles acá, no, pantalla, pero estoy entrando a buscar los incentivos. Acá estamos. Les dije que iba a ser una presentación bastante dinámica y es lo que quería tratar. Pero bueno, pueden ver acá, este es un cuadro con los diferentes incentivos. Tenemos que actualizar a la Municipalidad de Surquillo con su nueva ordenanza. Pero acá pueden ver, por ejemplo, la gran mayoría de ellos te piden certificaciones EDGE, LEED o BREEAM con medidas obligatorias y cada municipalidad ha puesto sus medidas de sostenibilidad puntuales, y luego cada municipalidad te premia con algo distinto. Tenemos a alguien como San Borja, que te da perdón, que te da altura adicional en cuanto a pisos. Tenemos Miraflores, que te da altura adicional en cuanto a porcentaje, sujeto a qué certificación eliges. Y tenemos, por ejemplo, Piura, que no solamente te da altura adicional, pero te da una reducción de arbitrios y te da una reducción en tiempos de atención para trámites municipales. Entonces, eso es súper interesante porque se vuelve muy dinámico el mercado de las construcciones sostenibles. De cierta manera, todo el mundo quiere construir sostenible, lo cual es genial. Y las municipalidades obviamente ponen su esfuerzo, su granito de arena para esos incentivos y que más y más gente quiera construir a lo largo de los años. Pero bueno, vuelvo a compartirles mi pantalla con la presentación. Y acá también tenemos un cuadro de un poco más o menos cómo ha venido avanzando Edge a lo largo de los años, ¿no? Se pueden ver un gran pico en los años 2021, 22, 23, y es cuando las municipalidades sacaron sus diferentes ordenanzas. Por supuesto que 2020, 2019 son 2 años un poco parados, pero tampoco tan parados, porque son años en los cuales proyectos ya están encaminados. Ahí les pusimos algunos de los logos y algunos de los logos de las empresas miembro que han estado certificando mayor cantidad de proyectos, ¿no? De hecho, hay una denominación que se llama los Edge Champion, que llevan empresas que tienen el 100% de su cartera certificada Edge o en camino a certificarse Edge y los premian como estos champions, estos líderes del movimiento de la construcción sostenible y certificación Edge en nuestros países, ¿no? ¿Cómo se trabaja Edge? Es muy similar a Lean. Recuerden que les dije que la idea es que entren desde la etapa de diseño y los acompañen para que puedan tener un diseño más sostenible y luego finalmente una implementación, construcción sostenible y una operación sostenible, ¿no? Y en el caso de Edge es algo muy similar, pero en el caso de Lean está la figura del consultor y luego está la figura del representante del propietario y de ahí se toman las decisiones, ¿no? Y obviamente óptimo tener a todos los proveedores, a todos los diferentes especialidades de esta empresa, ¿no? En Edge es un poquito distinto porque aparte hay que tener un auditor. Recuerden que el GBCI revisaba el LEED, el GBCI también revisa Edge, pero acá hay un paso adicional y es que los que acompañan al proyecto son los Edge Experts y de ahí viene un auditor que te audita el expediente antes de enviarlo a revisión por parte del GBCI. Puede sonar un poquito confuso, pero si quieren, tómenle un pantallazo a esta
diapositiva que explica bastante bien cómo funciona el proceso. Es un proceso en realidad bastante simple, bastante claro, pero puede parecer un poco confuso si es que no estamos familiarizados con él. Yo también me voy a tomar un minuto para mostrarles muy rápidamente, porque una de las cosas que más nos gusta de la certificación Edge es que tiene una plataforma virtual totalmente económica, perdón, totalmente gratis, en la cual uno puede entrar e ingresar información básica de su proyecto y hacer algunas corridas rápidas y ver cómo se está desempeñando, si es que cumple o no, tendría que hacer. Entonces, está la página de... Y acá pueden ver un montón de información, pueden ver recursos, pueden ver reportes, etcétera. Pero si nos vamos al Edge App, arriba a la derecha, eso es lo más interesante. Y acá es donde van a ver la calculadora a tiempo real de los proyectos, donde uno no es necesario tener una cuenta. Voy a hacer algo muy rápido, solo para mostrarles cómo funciona esta plataforma. Y en la primera pestaña se llena, bueno, todo lo correspondiente al diseño del proyecto. Acá a la izquierda se pueden seleccionar las diferentes tipologías, pero lo más importante, y bueno, esta plataforma lo único malo es que no es la más rápida del universo, pero acá estamos. En las categorías de energía, agua y materiales, uno va marcando las diferentes estrategias que está haciendo de cada una de ellas y le va botando a tiempo real cuál es el porcentaje de ahorro que tiene en relación a las líneas bases internacionales y específicamente de su país. Em, Esto está un poquito trabado, vamos a ponerle para refrescar. La página, como les digo, es un poquito lenta, a veces hay mucho tráfico de usuarios, entonces se hace un poquito más complicado poder eh, trabajar los proyectos. Pero vamos a ver si puedo ingresar con cuenta. Está un poquito más lenta de lo normal. Ok, ahí estamos. Lo primero que hacemos es que elegimos una subtipología, digamos que yo voy a elegir oficinas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, muy rápidamente para hacer un ejercicio sumamente rápido, nos vamos a ir, bueno, lo importantísimo en esta primera pestaña, llenar todos los datos de la ciudad, climáticos, etcétera, para que realmente la data sea la más precisa posible, ¿no? Pero de ahí nos vamos, y como les digo, un poco de paciencia, porque la plataforma no es la más rápida, pero funciona muy bien. Y de ahí nos vamos, por ejemplo, a la categoría de energía, con mucha paciencia. Y pueden ver estos dos cuadritos acá, y van a ver cómo se van a ir modificando una vez que yo voy marcando estrategias a la izquierda. Voy a marcar cualquier estrategia, simplemente por marcar para poder mostrarles muy rápidamente eh, cómo es que se hacen los cálculos. Recuerden que la página es un poquito lenta, hay que tenerle paciencia, pero trabaja bien y se logra tener toda la información. Voy a poner una que sé que me da un montón de puntaje, esa ya me la sé yo, es una de las más difíciles, de hecho, eh, pero tenemos energía renovable. Tenemos medidores inteligentes. Y bueno, no me voy a detallar. He marcado tres cosas muy rápidamente, como ustedes vieron. Entonces, check, energía. Cumple con los requerimientos de la categoría de energía. Simplemente haberlo marcado unas cosas. Ahora, cuando uno decide certificar, no solamente se trata de marcar, se trata de marcar, revisar qué es lo que te pide esta estrategia, cómo llenarla, qué documentos, etcétera. Pero para cosas muy prácticas que hemos hecho ahora, simplemente hemos entrado, hemos marcado para que vean cómo funciona la plataforma y para que vean a qué me refiero con el 20% de energía. Yo los invito a, si tienen algún proyecto con información, se meten. Llenen en la primera pestaña la mayor cantidad de información que puedan del proyecto, porque mientras más preciso sea, más vamos a trabajar con el edificio en sí. Y luego marquen algunas tipologías que ustedes consideren que podrían aplicar en ese proyecto, quizás un proyecto existente y que se aplicaron. A ver, a ver cómo están y luego nos cuentan. Sí. Pero bueno, seguimos con la siguiente certificación. Y la siguiente certificación ahí estamos, es la certificación del Bono Mi Vivienda Sostenible, BMS, que es un sistema de certificación anexo a un programa del parte de Mi Vivienda Verde, del Fondo de Mi Vivienda, que básicamente lo que busca es premiar a los que van a comprar en un edificio sostenible. Como les decía, es parte del programa de Mi Vivienda Verde del Fondo de Mi Vivienda, y el tercero verificador en este caso es AENOR, con quien nosotros trabajamos muchísimo también. Nosotros hacemos las capacitaciones técnicas y hacemos de, de- todo tipo de asistencias técnicas al equipo del IFS, perdón, del Banco Mundial,
perdón, del Fondo Mi Vivienda para poder ayudarlos a definir las estrategias para los siguientes procedimientos de evaluación, ¿no? Y este es para proyectos de vivienda del sector B y C. Hay un tope en cuánto deben de costar los departamentos. Y lo interesante es esto, que el edificio se certifica con vivienda sostenible. Ah, no lo he puesto en tamaño grande, gracias por avisar. Eh, el bono Mi Vivienda Sostenible es un incentivo para el que compra. Entonces, para aplicar el bono, el usuario final tiene que demostrar que tiene 7,5% de su cuota inicial. Y los beneficios que son súper atractivos es que al usuario, al que va a comprar el departamento ahí, se le da una tasa súper preferencial y obviamente el desarrollador tiene el techo de vivienda sostenible. Estas son las categorías de vivienda sostenible: ahorro de agua, energía, diseño bioclimático, materiales sostenibles, gestión de residuos y sostenibilidad urbana. Y como les decía, tiene que haber, para aplicar el bono, de 5.000 soles, porque algunos te dan también bono, eh, y la tasa del programa de vivienda sostenible. El usuario final debe demostrar que la vivienda es su primer bien inmobiliario y contar con un 7,5 de cuota inicial. Entonces, está más que una certificación simple, porque obviamente sí tienen que certificarse los proyectos. Es un programa, ¿no? Porque el proyecto se certifica y el fondo dice, ok, entonces yo te voy a dar el financiamiento para que tu casa sea mejor o para que tengas toda esta serie de beneficios. Ahora, yo quiero mostrarles muy rápidamente cómo es que se ve eh, la guía, por así decirlo, ¿no? El procedimiento de certificación de bono de vivienda sostenible. Y acá tenemos el último procedimiento, que es del año pasado, y pueden ver, ¿no? Este procedimiento está vigente en su página web, si no también nos pueden hacer llegar a nosotros. Como les digo, es súper atractivo para las desarrolladoras, para las inmobiliarias, poder ofrecer departamentos con oportunidad de tasa preferencial. Lo estaba compartiendo, discúlpeme, gracias por hacérmelo saber. Con tasa preferencial y con bono en algunos casos. Entonces, ese es el procedimiento y pueden ver que en las primeras páginas te habla un poco de informes, hace referencia a ciertas normas, y ya en la parte un poquito inferior se empieza con los diferentes, en las categorías que les mostré, ¿recuerdan? Energía, agua, bioclimático, materiales, etcétera. Cada una de estas categorías también tiene como subcategorías y estrategias que uno va eligiendo para cumplir y llegar a lo requerido. Acá no es que hay puntaje, acá no es que hay más menos, pero hay grados. Grado 1, grado 2, grado 3. Uno más, dos más, tres más, de hecho, se les denomina. Y dependiendo del grado, es que va a ser más atractiva la tasa y el bono. Entonces, la mayoría de los proyectos se construye, cumple con la gran mayoría de los requisitos de elegibilidad. Por ejemplo, para llegar, me invento, al grado 3 y así tener departamentos que puedan ofrecer, que tengan una mejor tasa y que tengan, por ejemplo, un mejor bono. Justo esta mañana conversábamos con los encargados del Fondo de Mi Vivienda y nos dijeron que al día de hoy hay 611 proyectos registrados. Es una barbaridad. 170 del grado 1, 219 del grado 2 y 220 del grado 3. Lo que a mí también me hace pensar que esta certificación tampoco es tan cara ni tan compleja porque estamos hablando de proyectos para vivienda de interés social, proyectos para como les mostraba acá en la presentación, proyectos para el sector de C. Y como pueden ver acá, sí, efectivamente, para el sector, ay, no, acá, para acá, para el sector de vivienda B y C. Entonces, todo lo que ayude y aporte a la parte económica en este sector es fabuloso. Ahora, antes de pasar a la siguiente certificación, y nuevamente les pido disculpas por estar saltando entre las certificaciones, entre la página web, entre la plataforma de Edge, no quería dejar de hacerlo porque este es el espacio en el que realmente queremos explorar y ver todos los requerimientos y documentos también. Pero antes de entrar a hablar de la certificación WELL, quería saber si alguien tenía alguna consulta en el chatbox mientras yo tomo un sorbo de agua. Estoy leyéndolos acá. Los acá, si tienen alguna consulta como la que tuvo José Antonio, por favor háganosla llevar en el chatbox. Pero si no tienen ninguna consulta ahora, vamos a seguir con la certificación WELL. Y acá nos cambiamos un poco el sombrero de diseño, construcción, proyectos y pensamos un poco más en las personas.
Y es que WELL, y posteriormente Fitwel, son dos certificaciones que se enfocan en salud y bienestar a través del diseño y implementación de edificios sostenibles. Esta es una certificación vigente desde el año 2016 y el International Well Building Institute es la entidad propietaria de esta certificación. Nuevamente, el GBCI es quien revisa, ya pueden ver que el GBCI revisa varias certificaciones y nosotros, GBCP, somos representantes locales y capacitadores. Actualmente estamos en la versión 2. Y miren qué distintas las categorías de lo otro que hemos visto en las otras certificaciones. Se habla de aire, se habla de agua, se habla de nutrición, se habla de luz, de movimiento, confort térmico, sonido, materiales, mente, comunidad. Y básicamente lo que busca esta certificación, que a través de diferentes estrategias en estas categorías, se llegue a buscar espacios que hagan que las personas estén más sanas y saludables, ¿no? Hay un checklist dinámico, al cual vamos a entrar a ver en un minuto, en donde se puede ver, así como teníamos en LEED. No han estado viendo la primera diapositiva de WELL, gracias por avisar. Acá está la diapositiva donde les hablaba un poco las generalidades de WELL y él les hablaba de las diferentes categorías que tiene la certificación. Bueno, gracias por avisarme por el chat. Y acá les hablaba del checklist dinámico que nuevamente voy a parar y voy a entrar a mostrarles cómo es que funciona este checklist dinámico, el cual está totalmente accesible de manera gratuita, así como el de Edge. Entonces, denme un segundo. Bueno, ya pueden ver, me está cargando. Este es un poco más rápido que la de Edge, pero igual funciona muy bien. Y pueden ver cómo están las diferentes categorías, ¿no? La categoría de aire, la categoría de agua, categoría de luz, categoría de sonido. Podemos cambiar el idioma, ponerlo en el idioma, en otro idioma, pero lamentablemente aún no está traducido a español. Eso es algo que quería mencionarles también. LEED, Edge, Bono de Vivienda Sostenible, obviamente están accesibles en español, ya han sido traducidas, primeras dos. Bono de Vivienda Sostenible obviamente es en español. Well todavía no está traducido, pero hay un montón de documentos de soporte que sí, de alguna manera, se pueden conseguir en español, ¿no? Pero hable categoría sonido, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el sonido con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una estrategia de sostenibilidad que se llama niveles máximos de sonido, ¿no? Entonces acá te habla un poco del resumen, qué es lo que se busca con esta estrategia y cómo, qué niveles se debe tener, de decibeles y cómo cumplir y cómo documentar y etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, este checklist, por así decirlo, en vez de tenerlo como el lead lo teníamos, voy a subir acá para mostrarles, como el lead lo teníamos por acá. En Well lo tenemos en la plataforma que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Que lo tenemos acá, de una manera un poco más dinámica y donde ahí mismo pueden conseguir la información. Ahora, y otro tema importante, es que Well también tiene categorías, así como ahí en el background de esa diapositiva les he puesto el checklist completo, ¿no? Pero también tiene categorías de certificación, pero solo tiene tres, certificado, oro y platino. Entonces los proyectos pueden llegar a cumplir cada una de estas categorías. Y estos proyectos sí deben de certificarse cada 3 años, porque recuerden que estamos hablando mucho de salud y bienestar y estamos hablando del día a día y de las personas, ¿no? Entonces, sí se requiere que cada 3 años haya una recertificación de este sistema de certificación. Muy similar, perdón, Well es la certificación Fitwel. Y la certificación Fitwel también busca que a través de estrategias de diseño se llegue a tener niveles altos de salud y bienestar de los usuarios. En este caso, la CDC, que es el Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, la misma entidad que se encargaba de distribuir las vacunas, y la GSA, que son los Servicios Administrativos Generales de Estados Unidos, son las entidades que han desarrollado este sistema de certificación. Y el Centro para Diseño Activo, el Center for Active Design, es el ente que opera y maneja esta certificación. Actualmente Fitwel está en la versión 2 y estas son las 6 categorías que ven, ¿no? Impacto en torno a la salud de la comunidad, reduce la movilidad y ausentismo, apoya la equidad social. No, disculpen, esas son las categorías de
pero luego tenemos ya las categorías de evaluación, ¿no? Para no confundirnos un poco, las categorías de impacto son las categorías a las cuales las diferentes estrategias van a aportar, pero luego ya las diferentes estrategias están agrupadas por estas grandes categorías, ¿no? Espacios interiores, espacios de trabajo, suministro de agua, algunos temas muy similares a lo de WELL, por ejemplo, ¿no? Espacios al aire libre, ahí estamos hablando un poco de aire y demás. Fitwel también tiene niveles, una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. Acá es un poco distinto, no es certificado oro platino, pero es por estrellas, ¿no? Y también se puede cumplir con un checklist que voy también a mostrarles en este momento. Les voy a mostrar cómo se ve el checklist de certificación Fitwel. Y para hacerlo un poco distinto, porque les he hablado de edificaciones enteras, les voy a mostrar cómo se ve el checklist de certificación para interiores, ¿no? Entonces pueden ver ahí que están las diferentes categorías: ubicación, acceso al edificio, espacios exteriores, entradas, los espacios que, las categorías, perdón, que acabamos de mencionar en esta diapositiva de acá, ¿no? Entonces, como pueden ver, y te va diciendo los nombres de las diferentes estrategias dentro de las categorías y cuánto puntaje te da. Y así como el LEED, vamos sumando puntaje hasta llegar a los diferentes niveles de certificación, ¿no? Estos ya son detalles sobre cálculos y cosas y demás que no vienen al caso en este momento, pero quería que vean cómo se ve un checklist de certificación Fitwel, que como el de WELL y LEED, nos ayuda también a sumar, el correo, a sumar puntaje. Bueno, regresamos por acá y nos vamos a seguir con la siguiente certificación. La siguiente certificación es una certificación nueva y no hemos querido hacer muchas diapositivas, primero porque estábamos corriendo con el tiempo, ya son 4:15, pero porque es una certificación que les voy a mostrar ahora, en la cual vamos a estar haciendo un poco de bulla en los próximos meses, en las próximas semanas, porque tenemos el primer proyecto que se ha certificado bajo la certificación SITE. SITES es una certificación para desarrollo urbano y paisajismo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos dicen para espacios abiertos, para plazas, para de repente una universidad, un colegio que tiene áreas abiertas, ¿no? ¿Y cómo funciona? Básicamente también tiene los 4 niveles, ¿no? Certificado, plata, oro y platino, y también con puntajes. Sites y lead son hermanos, se podría decir, ¿no? Entonces muchas veces hay estrategias que al cumplir uno, cumple el otro también. Y no hay muchos proyectos a nivel global, es una certificación nueva, es una certificación muy interesante y es una certificación que se aplica muy bien, por ejemplo, a condominios. Y eso es algo de lo que le vamos a hablar en las próximas semanas en un proyecto muy, muy interesante, pero no quería adelantarme hoy. Pero bueno, esto es lo que veníamos a contarles hoy. Creo que estamos muy bien con el tiempo. Hemos dejado unos 15 minutos, bueno, un poco menos de 15 minutos, me disculpe el equipo, pero como habíamos planificado para poder absolver sus consultas, sus dudas y poder regresar y saltear en de diferentes certificaciones. Si quieren hablar de repente del proceso, tienen alguna consulta, alguna duda específica de alguno de ellos, si quieren saber más de sites, no están las personas de sites acá con nosotros, pero van a estar en los próximos webinars y eventos que hagamos. Eso va a ser súper interesante. También podría hablarles un poco de BREEAM y de las ISOs, pero queremos dejar eso para otra charla. Hoy hemos querido hablar de las principales y espero que les haya quedado todo un poco claro, que tengan un poco más de idea de qué es lo que ve cada una de estas certificaciones, que si bien muchas son similares y tienen categorías y estrategias similares, al final ven muchas de ellas cosas distintas, ¿no? Eh, Próxima semana vamos a tener un webinar súper interesante para todas aquellas empresas que quieren formar parte de nuestra organización, GBCP. Recuerden que al ser miembro de GBCP tienen acceso de manera gratuita a nuestras capacitaciones para certificaciones LEED y EDGE, que si no, por supuesto que también pueden matricularse con costo, pero definitivamente es un gran ahorro y es un gran beneficio porque podemos hacer eh, charlas, podemos hacer cursos in-house, todo tipo de temas y capacitaciones para las certificaciones y muchas otras cosas más
entre otras cosas. Pero no quería dejar de mencionarlos e invitarlos para que se puedan conectar la próxima semana, si es que no son miembros, y es que son miembros también. Quizás es momento de refrescar un poco todos los beneficios que pueden tener ustedes como empresas miembros, ¿no? Pero el chat está abierto, si tienen consultas, si tienen dudas, estuvo muy buena la consulta de José Antonio con un proyecto muy puntual. No sé si quizás alguien más tenga alguna duda, alguna consulta. Ahí están entrando. Genial. Alexander nos pregunta, proyectos de terminales terrestres que se concesiona por periodo determinado para su ejecución, ¿quién puede realizar el proceso de certificación? ¿La institución pública o la privada? Bueno, en este caso lo primero que haríamos, nuevamente, como la pregunta de José Antonio, Alexander, es que nos iríamos a la primera diapositiva, la diapositiva de una de las primeras en donde vemos los requerimientos mínimos del programa, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que se debe cumplir, ¿no? Y acá tú me estás diciendo que es un terminal terrestre que se va a concesionar por periodo. Lo primero sería definir si ese terminal terrestre va a ser, disculpen, permanente. Que se concesione o no ya es un tema aparte. Pero si es que va a ser una estructura permanente, no tiene que ser, puede ser en realidad el que lo esté operando en el momento, o puede ser la entidad pública, puede ser cualquiera de los dos. Como va a ser del diseño y la construcción, puede cambiar 15 operadores, pero el proyecto está ahí, el proyecto queda sostenible, ¿no? Entonces, puede ser también de institución pública, puede ser el privado que opera, pero luego no es que, digamos, ¿no? Aeropuerto de Lima, operado por Liverpool Partners, se certifica LEED, ¿no? Y digamos que lo están haciendo de nuevo y se certifica LEED. Y acá unos años pasa a otro operador y ya perdió la certificación. No, la certificación se mantiene. Puede haberlo certificado el LAP, puede haberlo certificado el Ministerio de Transporte, o quien esté encargado de ese proyecto específico. No se va a perder la certificación es para el proyecto, más no para la empresa, ¿no? Ahora, es muy distinto si estamos hablando de una oficina, por ejemplo, que se va a cambiar toda la implementación, se van a mover muebles, se van a poner nuevas tuberías, se va a hacer todo un cambio porque obviamente cambió de empresa que ocupa la oficina. Ahí sí hay un cambio significativo y ahí sí se pierde la certificación. Pero si es un proyecto que se queda y simplemente la concesión pasa, en este caso un terminal terrestre, yo hablé de un aeropuerto, pero estamos hablando de un terminal terrestre que podría ser hasta estación, perdón, la tipología de estaciones de tránsito, sin ningún problema podría certificarse y lo puede hacer tanto la entidad privada o la pública. Pero si la hace la privada, tiene que saber que cuando pase otro a concesionar, él va a tener que seguir manteniendo la certificación. O sea, no es que se pierde cuando cambió de concesionar. Espero que eso quede un poco más claro, Alexander. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Acá los estamos leyendo. Perfecto. Acá tenemos uno de Sergio que nos dice que es promotor de un proyecto y cuál sería mi primer principal criterio para elegir el sistema de certificación que me conviene. O también podría haber un caso en el cual obteniendo una certificación ya tengo todo lo necesario para certificar mi proyecto en otro sistema. Esa es una súper buena pregunta, ¿no? Lo primero es, y es una pregunta un poco compleja, ¿no? Pero siempre primero ver qué tipo de proyecto, ver un poco cuáles son las condiciones del proyecto, qué tipo de equipamiento tiene, qué tipo de acabados tiene, si es que ya tiene equipamiento de ahorro, energía, de agua. Y viendo un poco lo que tiene el proyecto, uno puede ir descartando, ¿no? De repente ves que este proyecto tiene de todo, hasta paneles solares y un poco más, y una estación espacial. Lo estoy inventando. Entonces, el proyecto es tan completo que quizás pueda aplicar a una certificación LEED. Por otro lado, de repente estamos viendo que el proyecto ha sido realmente enfocado en las personas, hay un tema de calidad de aire, filtro de aire, etcétera, los programas, entonces quizás valga la pena mirar a las certificaciones WELL o Fitwel. Es cuestión de empezar por ahí, ¿no? O sea, si es que el proyecto ya está empezando a contemplarse. Si están empezando desde cero, también, ¿qué tipo de proyecto, no? Y algo muy importante es en qué distrito lo están construyendo. Es un distrito en el que quizás pueda aplicar a alguno de los incentivos económicos o de altura adicional. Y si es que sí, ¿cuáles son las certificaciones que esa municipalidad reconoce para poder tener esos incentivos? Porque obviamente, si tenemos incentivos de promedio, ¿por qué no aprovecharlos, no? Entonces, espero, Sergio, con eso haber respondido un poco tu consulta. Espero que sí. Ya, encantada, encantada, Sergio. ¿Alguna consulta adicional? Veo que por el momento no tenemos más consultas. Acá nos llega una pregunta. Con respecto al lead, y es una pregunta de Caterina.
con respecto a LEED y EDGE, y con respecto a WELL y a Fitwel. ¿Alguno es más sostenible o menos sostenible que el otro? En realidad, eso es algo que les comentaba al inicio, ¿no? A mí no me gusta decir que uno es más sostenible o menos sostenible que el otro. Son distintos y miran aspectos similares pero distintos. Pero lo importante es que vean esto. El GBCI revisa tanto LEED como voy a EDGE y también revisa otras. Quiere decir que es una misma entidad que está revisando diferentes sistemas de certificación. Quiere decir que hay un estándar de revisores que más o menos ya conocen los diferentes sistemas de certificación. Va a depender mucho del presupuesto del proyecto, del enfoque del proyecto, de la tipología. Nuevamente, si se quieren financiar con una entidad que trabaja con una certificación u otra, o si de repente el enfoque es totalmente de salud y bienestar, o depende de lo que cada proyecto busque, ¿no? Em, ¿Cuáles son los próximos cursos? Liliana nos pregunta, ¿cuáles son los próximos cursos de certificación que se abrirán? En la segunda mitad del año, a partir de agosto, vamos a lanzar nuevamente curso de certificación LEED y curso de certificación EDGE. Pero los invitamos a nuestros diferentes canales de comunicación. Voy a dejarles acá la diapositiva. En nuestro canal de YouTube tenemos varios webinars con 101s de las diferentes certificaciones, casos de éxito de las diferentes certificaciones. Tenemos de Sites, de Well, de Fitwel, de todas. Y si es que son miembros de GBCP, escríbanos para poder de repente organizarles cursos infados o ver qué necesidades de capacitaciones tienen. Y si es que no son miembros, postulen para que sean miembros de nuestra organización. La próxima semana les contamos todo, pero pueden inscribirnos de una vez y les vamos adelantando para que puedan formar parte de la organización. Nos pregunta Ruth también, ¿cuáles son los tipos de certificaciones más accesibles para edificios residenciales? Definitivamente, y acá no quiero decir una u otra, pero la certificación EDGE se adapta muy bien para edificios residenciales. Acá está, la certificación EDGE. Y también, por supuesto, la certificación del bono Mi Vivienda Sostenible, que de hecho está diseñada para proyectos multifamiliares. Esas son las. LEED también, y hay muchos proyectos LEED, pero LEED puede ser un poco más compleja y quizás un poquito más costosa en algunos casos, ¿no? Depende del sector para el cual va el proyecto, los acabados, el equipamiento y muchos aspectos adicionales. Quisiera saber si tienen alguna otra consulta. Tenemos 5 minutos más para aprovechar y absorber todas sus dudas y consultas. Mirando acá a la izquierda, a ver si veo si entra alguna consulta adicional o si mi equipo me dice si tiene alguna pregunta más que de repente se me haya pasado. Creo que no. Bueno, no. Creo que todo está bastante claro. Espero que les haya quedado todo bastante claro. Tenemos una última. ¿Cómo logro ser auditor Edge y experto Edge? Bueno, nosotros hacemos las capacitaciones para que uno pueda ser experto Edge, que es el primer caso, y luego ya las entidades especializadas hacen las capacitaciones para auditor y las abren cada cierto tiempo. Pero el de experto Edge, sí, el examen se puede tomar en cualquier momento, pero sí se exige tomar la capacitación primero para poder tener un código de postulación y poder postular y convertirse en un experto Edge, que no es nada del otro mundo y nosotros los preparamos súper bien para que puedan tomar el examen y ser expertos Edge. Pero bueno, con eso y con un par de minutos para darles algún caso, una pregunta más, la última. ¿Tiene algún caso de certificación de proyectos de techo propio? No, lamentablemente de techo propio no. Como les comento, la certificación Bono de Vivienda Sostenible es parte del programa de Vivienda Verde y tienen su propia tipología, su propia certificación. Y ahí hay varios proyectos interesantes, pero no son específicamente de techo propio. Techo propio no califica para lo de mi vivienda verde y el bono de vivienda sostenible. Y no hay un proyecto de techo propio que se haya certificado EDGE o se haya certificado LEED. No estoy diciendo que no se pueda, que es imposible, pero quizás por temas presupuestales pueda ser un poquito más complejo, ¿no? Espero con eso haber podido absolver tu consulta, Mirko. Y bueno, ahora sí veo que no tenemos más consultas. Y nada, finalmente invitarlos nuevamente a nuestro webinar de la próxima semana para que animen a sus empresas a ser parte de nuestra organización y poder avanzar y empujar el movimiento de construcción sostenible en el país. Está el webinar. Y finalmente, que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, donde van a poder enterarse de nuestros próximos cursos de capacitación, LEED, EDGE, otras certificaciones, si es que quieren ser expertos EDGE, para que puedan hacerlo también,
Si es que quieren simplemente tener un poco más de detalle, cómo funcionan los procesos, cómo es el tema de los certificados y demás, también podemos trabajarlo. Pero nada, con eso cerramos nuestro webinar el día de hoy. Esperemos lo hayan disfrutado, esperemos les haya quedado bastante claro. Y si tienen dudas y consultas, por favor, no duden en escribirnos, que vamos a estar más que encantados de poder absolvérselas y poder tener todo el panorama lo más claro posible para que puedan elegir la certificación correcta para sus proyectos. Y si es que no están considerando, se animen a certificar sus proyectos. Pero recuerden también, puede ser que por el momento no estén en la capacidad de certificar y no sucede nada tampoco. Es una excelente manera de garantizar un estándar y de garantizar una revisión de un tercero, pero toda iniciativa sostenible suma y es válida y vale la pena difundirla y aplaudirla. Con eso me despido de todos ustedes y les dejo nuestras diferentes redes sociales para que entren, nos sigan, nos pongan like, vean este webinar, lo compartan, nos escriban, nos pidan información y estemos en contacto. Saludos a todos.